7 personas bajaron a una cueva en Oaxaca en marzo de 2009. 4 regresaron a la superficie 3 días después. Pero cuando les preguntaron por los otros 3, miraron confundidos a los rescatistas. No sabían de quién hablaban. Nunca hubo otros 3, siempre fueron 4. Las fotografías del campamento base decían lo contrario. 7 mochilas, 7 cascos, 7 nombres en el registro de entrada, pero en la memoria de los sobrevivientes solo existían ellos 4, como si los otros 3 nunca hubieran nacido. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Si lo que estás por escuchar te perturba, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Porque si algún día encontramos la verdad sobre lo que pasó en esas profundidades, la publicaremos aquí primero. La cueva de Xagacía está enclavada en la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca, México. Es una de las cavernas más profundas del hemisferio occidental, con más de 1000 metros de descenso vertical. Sus paredes están cubiertas de formaciones calcáreas que parecen órganos humanos petrificados. Los lugareños la llaman la garganta del diablo, no por superstición barata, sino porque el viento que sale de sus entrañas suena como un lamento continuo, un sonido que no cesa nunca, ni de día ni de noche. Los ancianos del pueblo cercano, San José Tenango, cuentan que la cueva no siempre estuvo ahí, que se abrió después del terremoto de 1928, que antes, donde ahora hay un abismo, había tierra firme, y que muchas familias quedaron enterradas bajo los escombros cuando la montaña se partió en 2. Dicen que por eso la cueva llora, porque debajo de la roca están los huesos de los que nunca fueron rescatados. En marzo de 2009, un equipo internacional de espeleólogos decidió explorar Xagacía con equipamiento de última generación. La expedición fue organizada por la Sociedad Mexicana de Exploraciones Subterráneas en colaboración con el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. El objetivo era mapear nuevas galerías y recoger muestras biológicas de ecosistemas extremos. 7 personas conformaban el grupo. Daniel Ochoa, mexicano, líder de la expedición, tenía 38 años y más de 15 años de experiencia en cuevas profundas. Había descendido en sistemas de Chiapas, Querétaro y Puebla. Era metódico, casi obsesivo con los protocolos de seguridad. Su esposa, Clara, siempre decía que él amaba más las piedras que a las personas. Élise Moreau, francesa, geóloga especializada en formaciones kársticas, 32 años, con doctorado en la Universidad de Montpellier. Había publicado 3 artículos sobre la hidrogeología de cenotes en Yucatán. Era reservada, fumaba en exceso y siempre llevaba un cuaderno de campo forrado en cuero negro donde dibujaba mapas a mano. Gabriel Ruiz, mexicano, biólogo de la UNAM, 29 años, experto en fauna cavernícola. Había descubierto 2 especies nuevas de arácnidos en cuevas de Guerrero. Era el más joven del equipo, entusiasta hasta la ingenuidad, siempre con una sonrisa. Los otros 4 integrantes eran igualmente experimentados, pero sus nombres ya no importan para esta historia, porque en algún momento, entre la superficie y el fondo de la cueva, dejaron de existir. La expedición comenzó el 12 de marzo de 2009. El clima era perfecto, cielo despejado, temperatura templada, sin pronóstico de lluvia para los próximos 5 días. El campamento base se instaló a 300 metros de la entrada de la cueva, en un claro rodeado de pinos y encinos. Había tiendas de campaña, equipos de comunicación por radio, cuerdas, arneses, tanques de repuesto, botiquines médicos, alimentos deshidratados para 2 semanas. Todo estaba etiquetado, todo tenía un lugar. Daniel Ochoa reunió al equipo a las 7 de la mañana del día 13. Repasaron el plan. Descenderían en 2 grupos. El primero, liderado por él, exploraría la Galería Norte. El segundo, a cargo de Élise,
bajaría por la galería este. Se mantendrían en contacto por radio cada 2 horas. Si había algún problema, activarían las bengalas de emergencia. La señal lumínica podía verse a cientos de metros bajo tierra. Nadie debía separarse. Nadie debía improvisar. Eran reglas simples. Reglas que habían salvado vidas en docenas de expediciones anteriores. Gabriel Ruiz revisó su mochila 3 veces. Llevaba frascos para muestras, pinzas, una cámara con luz infrarroja, baterías extra, barritas energéticas y una pequeña libreta donde anotaba observaciones. Su novia, Sofía, le había regalado una medalla de San Judas Tadeo antes del viaje. Él no era religioso, pero la llevaba en el bolsillo del pantalón, por si acaso. Elis Moreau encendió un cigarrillo y miró hacia la boca de la cueva. El viento que salía de allí le erizó la piel. Había algo en ese sonido, algo que no encajaba. No era solo aire moviéndose por túneles estrechos, era otra cosa, como una respiración, como si la montaña estuviera viva. Apagó el cigarrillo y se ajustó el casco. A las 9 de la mañana, los 7 comenzaron el descenso. Las primeras horas fueron rutinarias. La entrada de Shaghasia es un pozo vertical de casi 100 metros. Se desciende con cuerdas fijas, arneses y dispositivos de freno. Es un descenso lento, controlado, casi meditativo. La luz del sol desaparece rápido. A los 20 metros ya estás en penumbra. A los 50, en oscuridad total. Solo existen las lámparas frontales, pequeños círculos de luz blanca que se mueven como luciérnagas en la negrura. El sonido también cambia. Arriba hay pájaros, viento entre los árboles, voces humanas. Abajo solo hay el goteo del agua, el roce de las cuerdas contra la roca, tu propia respiración amplificada dentro del casco. A las 11 de la mañana alcanzaron la primera plataforma, un ensanchamiento en la pared del pozo donde podían detenerse y reagruparse. Daniel hizo un recuento, 7, todos bien. Elis revisó el mapa. Según sus cálculos, estaban a 120 metros de profundidad. Faltaban otros 200 para llegar a la galería principal. Gabriel Ruiz enfocó su lámpara hacia abajo. No se veía el fondo, solo más oscuridad. Continuaron. A las 2 de la tarde llegaron a la primera galería horizontal, un túnel de roca caliza que se extendía hacia el este. El techo era bajo. En algunos tramos había que avanzar en cuclillas. Las formaciones eran espectaculares. Estalactitas que colgaban como colmillos, estalagmitas que crecían desde el suelo como dedos gigantes, columnas donde ambas se habían fusionado después de miles de años. Elise tomó fotografías. Gabriel recolectó arácnidos ciegos que corrían por las paredes. Criaturas translúcidas, sin ojos, perfectamente adaptadas a la oscuridad absoluta. Daniel Ochoa marcó el camino con cintas reflectantes cada 20 metros. Es una técnica estándar. Si te pierdes, solo tienes que regresar siguiendo las cintas. Simple, efectivo. Pero en algún momento de esa tarde, algo salió mal. Nadie sabe exactamente qué. Porque los 4 que regresaron no recuerdan nada fuera de lo normal. El protocolo indicaba que a las 4 de la tarde debían hacer contacto por radio con el campamento base. Daniel Ochoa sacó el transmisor. Presionó el botón. Estática. Presionó de nuevo. Más estática. Ajustó la frecuencia. Nada. Las ondas de radio tienen problemas en cuevas profundas. La roca absorbe y refleja las señales. Es algo que todos sabían. Por eso llevaban radios de largo alcance y repetidores de señal. Pero aún así, a veces la comunicación falla. Daniel no se alarmó. Subieron 20 metros para intentar desde un punto más alto. Esta vez la señal pasó. La voz de Héctor, el encargado del campamento base, sonó metálica pero clara. Todo bien arriba, todo bien abajo. Confirmaron su posición.
Estimaban llegar a la galería este en 2 horas más. Cortaron comunicación. Elise Moreau revisó sus notas. Algo le llamó la atención. En el mapa que había trazado, la galería este debía bifurcarse en 2 túneles. Pero al compararlo con un mapa anterior de 1987, notó una discrepancia. En el mapa viejo, solo había un túnel, no 2. Tal vez era un error de los exploradores anteriores. O tal vez la cueva había cambiado. Las cavernas son sistemas dinámicos. El agua las esculpe constantemente. Lo que hoy es un pasaje abierto, mañana puede estar cerrado por un derrumbe, y lo que estuvo cerrado durante siglos puede abrirse de pronto. Siguieron avanzando. El túnel se estrechó. Había que arrastrarse boca abajo, empujando las mochilas por delante. El olor a humedad era opresivo. Piedra mojada, musgo, algo más. Algo dulzón que Gabriel no pudo identificar, como materia orgánica en descomposición. Pero no había cadáveres de animales a la vista, solo roca. A las 5:30 de la tarde encontraron algo inesperado. Una cámara subterránea enorme, un espacio del tamaño de una catedral. El techo se perdía en la oscuridad. Las lámparas frontales no alcanzaban a iluminarlo. Daniel lanzó una bengala química. La luz verde ascendió flotando y reveló estalactitas del grosor de columnas romanas. El suelo estaba cubierto por un lago subterráneo. Agua perfectamente quieta, negra como petróleo. Gabriel se arrodilló en la orilla y sumergió la mano. El agua estaba helada, y cuando retiró los dedos, notó que tenían un brillo extraño, como si estuvieran cubiertos de polvo fosforescente. Elise se acercó, lo examinó con una lupa. Microorganismos bioluminiscentes, bacterias que producían luz propia. No era algo inusual en cuevas profundas, pero la concentración era altísima. Tomó una muestra en un frasco. Gabriel metió la mano de nuevo. El agua le dio una sensación extraña, como si fuera más densa de lo normal, como si tuviera textura. Decidieron bordear el lago en lugar de cruzarlo. Caminaron en fila india, pegados a la pared de la cámara. La luz de las bengalas comenzaba a apagarse. La oscuridad regresaba poco a poco. Fue entonces cuando Gabriel escuchó algo. Un sonido que no era el goteo del agua ni el roce de sus botas contra la piedra. Era una voz, lejana, distorsionada, como si alguien hablara al otro lado de una pared. Se detuvo. Levantó la mano para que los demás se detuvieran también. Todos se quedaron inmóviles. Silencio absoluto. Luego, de nuevo, la voz. Esta vez más clara. No eran palabras en español, tampoco en inglés o francés. Era algo más antiguo, más gutural. Daniel Ochoa sacó su linterna de mano y apuntó hacia la dirección del sonido. No había nada, solo la pared de roca. Elise sugirió que podía ser un eco retardado de sus propias voces. En cuevas con esta acústica, los sonidos podían rebotar durante minutos antes de disiparse. Gabriel no estaba convencido, pero no dijo nada. Continuaron caminando. A las 7 de la noche alcanzaron el final de la cámara. Había 3 túneles, no 2, como indicaba el mapa de Elise. 3. Daniel frunció el ceño. Consultó su propio mapa. Tampoco coincidía. Elise revisó las coordenadas con el GPS. El dispositivo parpadeó. Perdió señal. Lo reinició. Volvió a perder señal. Los GPS funcionan con satélites y los satélites no pueden enviar señales a través de cientos de metros de roca sólida. Pero ellos llevaban un GPS especial, diseñado para uso subterráneo, que guardaba la última posición conocida y calculaba el desplazamiento mediante sensores de movimiento. Debería funcionar, pero no funcionaba. Daniel tomó una decisión. Explorarían el túnel del centro. Si después de 1 hora no encontraban nada relevante, regresarían y acamparían en la cámara grande. Tenían suficientes provisiones.
Podían pasar la noche allí y subir al día siguiente. Era lo más sensato. Todos estuvieron de acuerdo. Entraron al túnel. El túnel del centro descendía en un ángulo pronunciado. Había que caminar con cuidado. Las piedras estaban sueltas. Un paso en falso y podías rodar varios metros. Gabriel iba al final de la fila. Elise delante de él, Daniel al frente, los otros 4 en medio. O eso es lo que Gabriel recordaba. Años después, cuando intentó reconstruir la secuencia de eventos, solo podía visualizar a 4 personas. Daniel al frente, Elise detrás, luego él, y otra persona más atrás, pero no recordaba quién, no recordaba su rostro, no recordaba su nombre. Es como si su cerebro se negara a procesar esa información, como si alguien hubiera borrado archivos específicos de su memoria. Después de 20 minutos de descenso, llegaron a otra bifurcación. Esta vez 2 túneles. Uno bajaba aún más, el otro subía ligeramente. Daniel decidió que subirían. Tenían que mantener la orientación. No podían seguir descendiendo sin control. Pero cuando entraron al túnel ascendente, algo cambió. El aire se volvió más frío. El sonido de sus pasos se distorsionó, y el olor dulzón que Gabriel había detectado antes se intensificó. Fue Elise quien lo notó primero. Las cintas reflectantes que Daniel había colocado para marcar el camino estaban desapareciendo. No todas, solo algunas. Las miraba, parpadeaba y ya no estaban, como si se disolvieran en el aire. Daniel regresó sobre sus pasos. Contó las cintas. Faltaban 3, pero eso era imposible. Él mismo las había colocado. Estaban amarradas con nudos dobles a salientes de roca. No podían caerse solas. Gabriel sugirió que tal vez las había contado mal, que tal vez nunca colocó tantas como pensaba. Daniel negó con la cabeza. Llevaba un registro. Había colocado 17 cintas desde la galería principal. Ahora solo había 14. Elise propuso una explicación. Tal vez había corrientes de aire fuertes que las habían arrancado. O tal vez animales, murciélagos, ratas. Pero no había murciélagos a esa profundidad. Y las ratas no tienen interés en cintas reflectantes. Decidieron continuar. No tenían otra opción. A las 8:30 de la noche, Daniel intentó comunicarse de nuevo con el campamento base. Ninguna señal. Intentó varias frecuencias. Nada. Entonces escucharon la voz de nuevo. Esta vez no era lejana. Estaba cerca, muy cerca. Venía de detrás de ellos. Gabriel giró con la linterna. Iluminó el túnel por donde habían venido. No había nadie. La voz continuó. Ahora podían distinguir palabras, o algo parecido a palabras. Sonaban como náhuatl antiguo. Elise, que había estudiado lenguas indígenas mesoamericanas para su investigación, reconoció algunas raíces. La palabra Mictlán, el inframundo azteca. La palabra Teotl, Dios. La palabra Tonalli, alma. Gabriel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Daniel encendió una bengala roja y la lanzó hacia atrás. La luz iluminó el túnel durante varios segundos. Vacío, completamente vacío. Pero la voz no se detuvo. Siguió hablando, como si alguien invisible estuviera parado junto a ellos, susurrando directamente en sus oídos. Daniel Ochoa tomó la decisión que cambiaría todo. Tenían que regresar, inmediatamente. Algo no estaba bien, la desorientación, las cintas desaparecidas, las voces. No importaba si tenía una explicación lógica o no. La seguridad del equipo era lo primero. Dieron media vuelta y comenzaron a subir por donde habían venido. Pero el túnel no era el mismo. Las formaciones rocosas habían cambiado. Gabriel lo notó primero. Había una estalagmita en forma de torre que recordaba claramente al pasar. Ahora no estaba. En su lugar había una pared lisa.
Ellis sacó su cuaderno. Comparó sus bocetos con lo que veía. No coincidía. Nada coincidía. Daniel aceleró el paso. Tenían que salir de allí. Siguieron las cintas reflectantes que quedaban. Pero después de 10 minutos, las cintas los llevaron a un callejón sin salida. Una pared sólida de roca. Como si el túnel simplemente terminara allí. Pero ellos habían pasado por ese lugar. Estaban seguros. Gabriel tocó la pared con las manos. No había grietas, no había señales de derrumbe reciente. Era como si la pared hubiera estado allí desde siempre. Retrocedieron. Probaron otro camino. Llegaron a la cámara del lago. Pero el lago también había cambiado. Ahora era más pequeño, o tal vez más grande. Nadie estaba seguro. La escala era diferente. Las proporciones no cuadraban. Ellis comenzó a hiperventilar. Daniel la hizo sentarse y respirar lentamente. Le dio agua. Le dijo que todo estaría bien, que solo estaban desorientados, que encontrarían la salida. Pero en su voz había algo que los demás reconocieron. Miedo. Gabriel revisó su reloj. Eran las 10 de la noche. Llevaban más de 12 horas bajo tierra. Y se suponía que en 2 horas deberían haber regresado a la superficie. Calculó mentalmente. Si subían ahora sin detenerse, llegarían al campamento base alrededor de las 2 de la madrugada. Pero primero tenían que encontrar la salida de esa cámara. Buscaron los 3 túneles que habían visto antes. Solo encontraron 2. El del centro, por el que habían entrado, había desaparecido. En su lugar había una pared con formaciones de calcita que parecían llevar décadas creciendo. Entonces ocurrió algo que ninguno de los 4 sobrevivientes pudo explicar después. Hubo un sonido, como un trueno subterráneo. La cueva tembló. Pequeñas piedras cayeron del techo. Las lámparas parpadearon. Y por un instante, solo un instante, Gabriel vio algo. Figuras, sombras con forma humana moviéndose en la oscuridad. No eran reflejos, no eran ilusiones ópticas, eran sólidas, reales, y luego desaparecieron. Ellis se gritó. Daniel encendió todas las bengalas que llevaba. La cámara se iluminó con luz blanca y verde. No había nadie más, solo ellos 4. Esperaron. El temblor se detuvo. El silencio regresó. Ellis miró a Daniel. Le preguntó dónde estaban los demás. Daniel la miró sin entender. Los demás, los otros 3 del equipo, ¿dónde estaban? Daniel frunció el ceño. ¿De qué hablaba? ¿Qué otros 3? Siempre habían sido 4. Ellis insistió. Había 7 personas en la expedición. 7. Daniel negó con la cabeza. No, eran 4. Ellis, Gabriel, él y Tomás. Tomás. Ellis repitió el nombre. Tomás. Pero en su mente no había ningún Tomás. No conocía a ningún Tomás. Gabriel intervino. Estaban todos cansados, confundidos. Probablemente era falta de oxígeno. Tenían que subir. Eligieron el túnel de la izquierda. Caminaron en silencio durante 1 hora. El túnel se ensanchó, luego se estrechó, luego volvió a ensancharse. Las formaciones rocosas cambiaban constantemente, como si la cueva estuviera viva, como si estuviera reorganizándose a su alrededor. A las 11:30 de la noche encontraron algo que no debería estar allí. Una mochila, vieja, cubierta de polvo y moho. Daniel la abrió. Dentro había una cantimplora oxidada, una brújula rota y un cuaderno desintegrado por la humedad. Ellis reconoció el estilo de la mochila. Era de los años 80, tal vez de una expedición anterior, tal vez de exploradores que nunca regresaron. Gabriel abrió el cuaderno con cuidado. Las páginas se deshacían al tocarlas, pero pudo leer algunas frases. Estaban escritas en español. No podemos encontrar la salida. Las paredes se mueven. Escuchamos voces. Ya no somos 7.
La última frase estaba subrayada 3 veces. Ya no somos 7. Gabriel cerró el cuaderno. No dijo nada. Guardó la mochila. Continuaron. Fue a la 1 de la madrugada cuando finalmente encontraron el pozo vertical. La entrada, o lo que creían que era la entrada. Daniel miró hacia arriba, vio las cuerdas fijas colgando, vio la luz tenue de las estrellas a lo lejos, sintió un alivio tan grande que casi llora. Gritó hacia arriba: «Héctor, Héctor, estamos aquí. Necesitamos ayuda para subir». «Silencio», gritó de nuevo. Esta vez una luz se encendió arriba, una linterna, luego voces. Gente bajando por las cuerdas. Eran los del campamento base. Habían estado esperando, preocupados. Habían perdido contacto por radio hacía horas. Daniel explicó que se habían desorientado, que las comunicaciones fallaron, que necesitaban subir inmediatamente. Los rescatistas aseguraron arneses. Uno por uno, comenzaron a ascender. Gabriel fue el primero, luego Hélice, luego Daniel, luego la 4ª persona. Cuando los 4 estuvieron arriba, los rescatistas preguntaron por los demás. Daniel no entendió. Los demás, los otros 3 del equipo, ¿dónde estaban? Daniel miró a Héctor como si estuviera loco. ¿Qué otros 3? Éramos 4. Siempre fuimos 4. Héctor sacó el registro de entrada. Lo mostró. 7 nombres, 7 firmas, 7 números de contacto de emergencia. Daniel leyó la lista. Reconoció su nombre, el de Elis, el de Gabriel, y otros 3 nombres que no le decían nada. Nombres de personas que nunca había conocido. Héctor llevó a Daniel hasta el área de las mochilas. Señaló: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mochilas, todas etiquetadas con nombres. Daniel tocó las mochilas extras. Eran reales, estaban llenas. Contenían equipo personal, ropa, fotografías. Una de las mochilas tenía una foto de identificación pegada. Un hombre de unos 35 años, sonriendo con casco y arnés. Daniel lo miró fijamente. Intentó recordar. Nada. Esa persona no existía en su memoria. Elis se acercó, miró las mochilas, miró las fotografías, comenzó a temblar. Gabriel se sentó en el suelo, tomó su cabeza entre las manos. La 4ª persona, cuyo nombre ninguno de ellos podía recordar después, simplemente se alejó y vomitó detrás de una tienda de campaña. Los rescatistas organizaron una búsqueda inmediata. Bajaron de nuevo a la cueva con equipo adicional. Buscaron durante 3 días. Recorrieron cada túnel, cada galería, cada cámara. Encontraron las cintas reflectantes que Daniel había colocado. Encontraron marcas de pisadas. Encontraron un frasco con muestras biológicas que Gabriel había recolectado. Pero no encontraron a las 3 personas desaparecidas. No encontraron cuerpos. No encontraron señales de accidente. No encontraron nada que explicara su ausencia. Era como si nunca hubieran entrado a la cueva, como si nunca hubieran existido. Los 4 sobrevivientes fueron sometidos a evaluaciones médicas exhaustivas. Análisis de sangre, escáneres cerebrales, pruebas psicológicas. Todo salió normal. No había intoxicación por monóxido de carbono. No había lesiones cerebrales, no había signos de trauma psicológico agudo, pero todos compartían el mismo síntoma, una laguna específica en su memoria. Podían recordar la expedición, podían recordar la cueva, podían recordar cada detalle del descenso, excepto uno. No recordaban a las otras 3 personas. Y cuando se les mostraban las fotografías, cuando se les leían los nombres, cuando se les ponían frente a frente con los familiares de los desaparecidos, sus cerebros simplemente no procesaban la información. Era como si esas 3 personas hubieran sido borradas de su realidad. Durante 15 años, el caso permaneció sin resolver. Las familias de los desaparecidos exigieron respuestas, contrataron investigadores privados,
ofrecieron recompensas, organizaron nuevas expediciones a la cueva, pero nunca encontraron nada. Daniel Ochoa dejó la espeleología, se mudó a Guadalajara y comenzó a trabajar en una oficina de seguros. Nunca volvió a entrar a una cueva. Ellis Moreau regresó a Francia, cambió de carrera, se convirtió en profesora de secundaria. Quemó todos sus mapas. Gabriel Ruiz siguió en la biología, pero se especializó en ecosistemas marinos. Nada subterráneo, nada oscuro, nada que le recordara a Chagassia. Los tres evitaban hablar del tema. Cuando periodistas o investigadores los contactaban, colgaban el teléfono. Cuando familiares de los desaparecidos los buscaban, cambiaban de número. No era crueldad, era supervivencia. Porque cada vez que intentaban recordar, cada vez que forzaban sus mentes a reconstruir esos días, sentían algo, una presencia, como si algo estuviera observándolos desde la oscuridad, esperando. Y si quieres saber cómo termina esta historia, te invito a que te quedes hasta el final. Porque lo que se descubrió en 2024 cambió todo. En marzo de 2024, 15 años después del incidente, un grupo de estudiantes de geología de la Universidad de Oaxaca realizó una expedición de práctica a Chagassia. No era una exploración profunda, solo un descenso de reconocimiento a los primeros 100 metros. Uno de los estudiantes, un joven llamado Mateo Sánchez, se separó brevemente del grupo para fotografiar unas formaciones de aragonito. Su linterna iluminó algo extraño en una grieta de la pared, un objeto rectangular cubierto de calcita. Lo extrajo con cuidado. Era una cámara de video, una cámara digital de las que se usaban a finales de los años 2000. Mateo la subió a la superficie. En el campamento intentaron encenderla. La batería estaba muerta, obviamente, pero la tarjeta de memoria estaba intacta, protegida por la carcasa impermeable de la cámara. Conectaron la tarjeta a una computadora portátil. Había archivos, videos, fotografías y un nombre de usuario grabado en los metadatos, G. Ruiz. Las autoridades fueron notificadas. La tarjeta fue entregada al Ministerio Público. Gabriel Ruiz fue contactado. Cuando le mostraron la cámara, palideció. La reconoció. Era suya. Él la había llevado en la expedición de 2009. Pensaba que la había perdido en la cueva, pero no recordaba haberla usado para grabar video. Solo para fotografías. Le preguntaron si quería ver los archivos. Él dudó. Luego aceptó. Lo que se encontró en esa tarjeta fue tan perturbador que las autoridades decidieron no hacerlo público. Solo las familias de los desaparecidos y los 4 sobrevivientes tuvieron acceso. Pero en 2024, algunos fragmentos se filtraron. Y lo que mostraban era imposible. El primer video duraba 3 minutos. Mostraba al equipo completo en el campamento base. 7 personas. Daniel Ochoa revisando cuerdas. Ellis Moreau fumando y dibujando mapas. Gabriel detrás de la cámara, narrando. Y 3 personas más. Un hombre mayor, de cabello gris, que bromeaba sobre su última expedición en Chiapas. Una mujer joven, de lentes, que revisaba muestras en frascos. Y otro hombre, delgado, con barba, que afinaba el equipo de comunicación. Sus voces eran claras, sus rostros nítidos, eran reales, habían existido. Gabriel vio el video y lloró, no porque los recordara, sino porque no los recordaba, porque su cerebro se negaba a procesar lo que sus ojos veían. Era como mirar a fantasmas, a personas que su mente había decidido que nunca existieron. El segundo video era más oscuro. Había sido grabado dentro de la cueva, en la cámara del lago subterráneo. Gabriel había colocado la cámara sobre una roca y la había dejado grabando mientras el equipo descansaba. Se les veía comiendo, riendo. El hombre de barba contaba un chiste. Ellis respondía en francés. Todos reían. Luego, algo cambió.
En el minuto 2 del video, el audio comenzó a distorsionarse. Las voces se volvieron metálicas. Las risas sonaban equivocadas, como reproducidas al revés. Y entonces apareció, en el fondo del encuadre, junto al lago, una figura. No era humana, era alta, demasiado alta, delgada, demasiado delgada, sin rasgos definidos, solo una silueta oscura que parecía absorber la luz. Ninguno de los miembros del equipo la notó. Seguían hablando, comiendo, riendo, pero la figura estaba allí, inmóvil, observando. Gabriel pausó el video, amplió la imagen. La figura no tenía textura, no proyectaba sombra. Era como un vacío con forma humana, un agujero en la realidad. Y en el segundo 17 del video, la figura se movió. Se acercó al grupo, se detuvo justo detrás del hombre de cabello gris, y luego el video se cortó. Pantalla negra, sin explicación. El tercer video era el más corto, solo 40 segundos. Grabado horas después, según la marca de tiempo. Mostraba un túnel estrecho. La cámara temblaba. Gabriel estaba corriendo. Su respiración era agitada. Se escuchaban gritos detrás de él, voces que llamaban su nombre, voces que pedían ayuda, voces que suplicaban que no los dejara. Y luego, una voz diferente, grave, inhumana, hablando en ese idioma antiguo que Elise había reconocido antes. La cámara se giró, iluminó el túnel detrás de Gabriel, y allí estaban, las tres personas, el hombre de cabello gris, la mujer de lentes, el hombre de barba. Pero algo estaba mal. Sus movimientos eran erráticos, como marionetas. Sus ojos estaban completamente negros y caminaban hacia Gabriel. Lentamente, con los brazos extendidos, Gabriel gritó. La cámara cayó al suelo, se escucharon pisadas alejándose. Y luego, silencio. El video continuó grabando durante 20 segundos más, mostrando solo el suelo de roca, y en el último frame, antes de que la batería muriera, apareció de nuevo, la figura oscura, inclinándose sobre la cámara, como si estuviera mirando directamente a través del lente, como si supiera que alguien, 15 años después, vería ese video. Las autoridades consultaron con expertos, neurólogos, psiquiatras, especialistas en memoria. Todos coincidieron en un diagnóstico: amnesia disociativa colectiva, un mecanismo de defensa del cerebro ante un trauma tan severo que la única forma de sobrevivir mentalmente era borrar el evento por completo. Pero eso no explicaba los videos, no explicaba las mochilas, no explicaba las fotografías, no explicaba cómo 4 personas podían compartir exactamente la misma laguna de memoria, a menos que algo dentro de esa cueva hubiera alterado su realidad, no su percepción, su realidad, como si las 3 personas hubieran sido removidas no solo de sus recuerdos, sino de su línea temporal. Y los objetos físicos, las grabaciones, las evidencias, fueran ecos de una versión diferente de los eventos, una versión donde esas personas sí existieron, una versión que ya no era la suya. Gabriel Ruiz fue entrevistado por última vez en agosto de 2024. Le preguntaron si, después de ver los videos, ahora recordaba a las 3 personas desaparecidas. Él negó con la cabeza. Dijo que veía las imágenes, que entendía racionalmente que esas personas habían estado allí, pero que en su mente, en su realidad, la expedición siempre había sido de 4, que era como ver una película de ciencia ficción, algo que parece real, pero que sabes que no lo es. Le preguntaron si tenía alguna teoría sobre lo que pasó en la cueva. Él guardó silencio durante casi un minuto. Luego dijo algo que quedó registrado en la transcripción oficial. Creo que la cueva no está vacía. Creo que algo vive allí. Algo que no pertenece a nuestro mundo. Y creo que cuando entramos, hicimos un trato sin saberlo.
3 vidas a cambio de 4, pero el precio no fue solo sus cuerpos, fue su existencia completa, borradas, como si nunca hubieran nacido, y nosotros fuimos los elegidos para olvidar. Porque si los recordáramos, si supiéramos lo que realmente pasó, tal vez querríamos regresar a buscarlos, y eso es exactamente lo que esa cosa quiere. La cueva de Shagasia fue cerrada indefinidamente en octubre de 2024. Las autoridades instalaron verjas de acero en la entrada, colocaron señales de peligro, prohibieron futuras expediciones, pero los lugareños de San José Tenango dicen que eso no importa, que la cueva siempre ha estado cerrada y siempre ha estado abierta al mismo tiempo. Que las personas que desaparecen allí no mueren, simplemente dejan de haber existido, y que si escuchas con atención, en las noches sin luna puedes oír el viento que sale de la cueva. Y no es solo viento, son voces, docenas de voces, cientos tal vez, todas susurrando lo mismo. Éramos 7. Los familiares de los desaparecidos todavía buscan respuestas, todavía exigen justicia. Pero es difícil buscar justicia para personas que, según todos los sobrevivientes, nunca existieron. Es difícil llorar a alguien que nadie recuerda. Es difícil probar un crimen cuando la evidencia sugiere que las víctimas fueron borradas de la realidad misma. Daniel Ochoa murió en 2023, ataque al corazón. Pero antes de morir, le confesó algo a su esposa. Le dijo que durante años había tenido la misma pesadilla, que estaba en la cueva, que alguien lo llamaba por su nombre, alguien familiar, alguien importante, y que cuando giraba para ver quién era, no había nadie, solo oscuridad, y una sensación de pérdida tan profunda que lo despertaba llorando. Su esposa le preguntó quién creía que lo llamaba. Él respondió, no lo sé. Pero siento que debería saberlo. Siento que olvidé algo fundamental, como si una parte de mi vida hubiera sido arrancada y no pudiera recordar cuál. Ellis Moreau nunca volvió a México, pero en 2024, después de que los videos se hicieran públicos, escribió una carta que envió a las autoridades mexicanas. En ella decía, he visto los videos, he visto a esas 3 personas, y aunque mi mente no las reconoce, mi cuerpo sí, porque cada vez que veo sus rostros siento un dolor en el pecho, como si estuviera perdiendo a alguien que amo, pero no sé quiénes son, y eso es peor que la muerte. Es un duelo sin objeto, es llorar a fantasmas que no puedes nombrar. Gabriel Ruiz sigue vivo, sigue trabajando, sigue intentando vivir una vida normal. Pero hay algo que hace todas las noches antes de dormir. Revisa su teléfono, busca en sus contactos, busca nombres que no reconoce, fotos que no recuerda haber tomado. Y de vez en cuando encuentra algo, un mensaje de texto de un número desconocido que dice, nos vemos en Oaxaca. Una foto de él con personas que no conoce. Un correo de voz de una voz que le resulta vagamente familiar, pero que no puede identificar. Y se pregunta si esos son fragmentos de la realidad que perdió, si esas son las grietas por donde se filtra la verdad, o si simplemente está volviéndose loco. Si todo esto es solo su mente tratando de crear sentido donde no lo hay, de llenar un vacío que no debería existir. Y cada vez que se hace esas preguntas, escucha algo, un susurro, tan bajo que podría ser solo su imaginación, pero está ahí, siempre está ahí, y dice, regresa. Te pregunto ahora, después de escuchar esta historia, ¿crees que lo que pasó en la cueva de Shagasia fue un fenómeno natural, un trauma colectivo que borró recuerdos? ¿O crees que hay cosas en este mundo, en lugares profundos y oscuros, que no deberían ser exploradas? Cosas que pueden cambiar la realidad misma, que pueden hacer que las personas dejen de existir no solo físicamente, sino también en la memoria de quienes las amaron.
¿Y qué harías tú si supieras que alguien importante en tu vida desapareció, pero no puedes recordar quién era? Si supieras que hay un vacío donde debería haber un rostro, un nombre, una historia, ¿intentarías recordar? ¿O te alejarías sabiendo que tal vez hay cosas peores que la muerte? Cosas como nunca haber existido. Si esta historia te ha dejado pensando, si quieres saber más sobre casos como este, te invitamos a que te suscribas a Ecos del Silencio, porque hay más historias allá afuera, más desapariciones, más misterios. Y si algún día encontramos la verdad completa sobre Shagacia, si alguien se atreve a regresar y descubrir qué es lo que realmente habita en esas profundidades, serás el primero en saberlo. Hasta la próxima. Y recuerda, algunas puertas no deberían abrirse, algunos lugares no deberían explorarse y algunas preguntas no deberían hacerse porque la respuesta podría borrarte de la existencia.